¿Qué querrá decir eso? A ver. O sea, dice que las cosas más malas que nos pueda pasar pueden tener una solución. Yo creo que solo la muerte no puede tener una solución, licencia, y todas las cosas podemos ir a una solución. ¿Alguien más? ¿Qué más nos deja esta frase? ¿Qué mensaje más nos deja? Buscar la solución de algo y que nunca dejarnos vencer por nada, pase lo que pase, y que si cometemos un error, no volverlo a repetir y aprender de ese error que estamos cometiendo, ya que como es una enseñanza, como Clara lo dice. Correcto, ¿no? Es decir, que de los mismos errores aprendemos. Y para mejorar esos errores. Por eso dice, y nos deja una enseñanza. Muy bien, con esto vamos a dar inicio a la nueva clase de hoy día, que prácticamente estamos estudiando sobre el Imperio Bizantino. Bien, comenzamos. Bien, la destreza, analizar y valorar la importancia y trascendencia del Imperio Bizantino en la cultura, religión, legislación a lo largo de la Edad Media. Y prácticamente el tema que vamos a ver hoy día es la política y sociedad y la decadencia. Prácticamente se acaba también este Imperio Bizantino o Romano de Oriente. Elaboraremos un organizador gráfico y al final desarrollaremos un cuestionario de 5 preguntitas. Bien. Bien. Usted sabe que durante la Edad Media prácticamente la única institución que dominó tanto el poder político, económico, social, cultural, ¿cuál fue? ¿Cuál institución dominó durante este periodo bajo el cristianismo, utilizando el nombre de Dios? ¿Qué institución gobernó durante este periodo? A ver. La iglesia, Licen. Correcto, señor Figueroa, la iglesia. La iglesia tuvo el control total del Imperio Bizantino. Muy bien. Entonces, políticamente, usted sabe que es un estado teocrático. ¿Y qué era un estado teocrático? ¿Qué es un estado teocrático? Que se basan en Dios. Exacto, que es un representante de Dios en la tierra. Muy bien, ahora sí, señora Aguirre, ¿no es cierto? Sí. Bien, ya. El cual le da el poder absoluto tanto político como religioso y apoyado de un inmenso ejército. En cuanto a la economía, el mismo hecho que fue un imperio, todo un imperio con grandes extensiones de tierra, la principal fue la agricultura. Grandes extensiones de tierra que también le llamamos latifundio. En cuanto a la economía, también tenemos que se destacó la manufactura de telas o tejidos, sobresaliendo así la ruta de la seda, por la cual comercializaban productos de gran importancia, de gran valor, los más cotizados. ¿Qué quiere decir los más cotizados? O sea, los que más se movían en el mercado. Correcto, ¿quién? Fantastic David. Ya, o sea, los más necesitados, ¿no es cierto? Los más valorados. Bien, señor Chipantasi. ¿Y qué era la ruta de la seda? Como usted puede observar en el mapa, la ruta de la seda prácticamente es una red de rutas comerciales que se organizó a partir del negocio de la seda y que se extiende por todo el continente asiático, uniendo así el este de la China con Europa y con África, ¿sí? Y se llamó la ruta de la seda debido a ¿qué? Debido al valor que la seda obtuvo para aquella época, convirtiendo así al Imperio Bizantino esta ruta en el intermediario entre Europa y Asia, o a su vez entre Occidente y Oriente. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Un like? Ninguna, Licen. Está claro, muy bien, continuamos. Bien, en cuanto al aspecto social, bien, señor Figueroa, era una sociedad prácticamente jerarquizada. ¿Qué quiere decir jerarquizada? A ver. Poder. La jerarquía. Grande.
dice, estaba jerarquizada por jerarquías. ¿Qué quiere decir jerarquías? Que iba por Por etapas. Diferentes grupos sociales. ¿De acuerdo a qué? A ver, un ratito, el que me dijo diferentes grupos sociales, ¿de acuerdo a qué? Está muy bien, pero ¿de acuerdo a qué? A la La economía. No a la economía es de las clases sociales. La religión. De acuerdo a las órdenes y funciones que cumplía cada uno de estos grupos. Como usted puede observar, a ver el audífono, por favor, gracias. En la base prácticamente de la pirámide tenemos a campesinos, jornaleros, siervos. Y aquí se puede decir que a no esclavos, porque recuerde usted que con el Imperio Romano de Occidente prácticamente se acabó la edad antigua y el esclavismo, y dio paso a esta edad medieval o feudal, donde desaparece el esclavista y aparece el siervo. ¿Cuál será la diferencia entre siervo y esclavo? A ver, ¿cuál será la diferencia entre siervo y esclavo? El siervo hacía tipo el aseo de la casa y eso, y el esclavo pasaba afuera, o sea, tipo afuera. Vamos en relación al trabajo, o a la vida misma en sí. Que a uno le pagaban y al otro no, dice. Correcto, ¿quién? Sánchez, dice. Muy bien, señor Sánchez. Es decir, el momento que usted dice, señor Sánchez, para otro puntito, que le pagaban, ¿qué está teniendo ya el siervo? No totalmente, pero ya que tiene, a diferencia del esclavo. Beneficios. Un empleo. Un empleo, Sueldo. beneficios, sueldo, en una sola palabrita. Derechos. Derechos, correcto, ¿quién? Señor Aguirre. Correcto, derechos, lo que el esclavo totalmente no tenía, y cuando no servía, ¿qué hacían? Le abandonaban en medio del desierto y suerte la vida para él, ¿no? Bien. Jornalero, ¿qué es un jornalero? A ver, ¿quién me dice qué es un jornalero? Trabaja en la agricultura. Sí, correcto, por lo general se da en la agricultura, pero ¿por qué, señorita Quisilema, no? Sí, Liz. Ya, bien. Pero jornalero quiere decir que este trabajador recibe su dinero por día, es decir, a diario. Eso quiere decir jornalero. Luego tenemos que prácticamente eran marginados. En la segunda fase tenemos pequeños comerciantes, campesinos, tierras, ¿sí? Luego los artesanos adinerados y comerciantes, es decir, ya van teniendo un poquito más de posición. La nobleza baja, el bajo clero y los caballeros. La nobleza, que estaba compuesta por hidalgos, escuderos y caballeros. Y el bajo clero prácticamente por frailes, monjes, párrocos, ¿sí? De menor nivel, podríamos decir. Luego tenemos al alto clero y a la alta nobleza. El alto clero, ¿por quién estaría conformada? Si decimos aquí que el bajo clero era por los frailes, por los monjes, por los párrocos, el alto clero aquí, ¿por quién estaría formada? Por familias ricas. Sí, pero aquí le digo, el clero no es más que la iglesia. Y si le digo aquí por frailes, monjes, sacerdotes, párrocos, la nobleza, el alto clero, ¿por quién estará formada aquí? ¿Quién viene después? ¿Quién está más arriba del fraile, del sacerdote, a ver? El Papa. Los obispos. Exacto, el obispo, los arzobispos, muy bien. Y el caballero, que prácticamente no era más que un guerrero que ayudaba al emperador, ¿sí? Y por último, el emperador, que prácticamente se consideraba como un representante de Dios en la tierra, obteniendo así el poder absoluto y teocrático, ¿sí? Capture pantalla para que, o si usted desea, imprime y le pega esa misma, o a su vez puede imprimir otra imagen de las clases sociales. ¿Está entendido hasta ahí? ¿Sí? Continuamos. Bien. Y finalmente que este gran imperio
llega a su fin, siendo las causas cuáles: la invasión de los árabes y turcos, ¿sí? Prácticamente conquistaron tierras ricas del imperio: Egipto, Palestina y Siria. Y los turcos, en cambio, atacaron las fronteras del imperio, se declararon enemigos de los bizantinos. Y al apoderarse de de las fronteras, prácticamente va a impedir el paso. Lo que le decía, lo que fue un intermediario entre Europa y Asia, prácticamente los turcos se tomaron Constantinopla, quedando a tal punto que este imperio en su reducida capital, es decir, desapareció totalmente el imperio. Y es por esta razón, inclusive, como ya usted observa aquí en el mapa, ¿no? Más fácil era venir de España, los españoles, por el mar Mediterráneo, atravesar Constantinopla y llegar al Asia, donde donde se encontraban los productos de mejor calidad. Pero cuando los turcos se apoderaron de las fronteras del Imperio Bizantino, prácticamente les cerró las puertas. ¿Y qué hizo España ahí? A ver, ¿qué hizo España ahí? Al ver que ya no pudieron ingresar fácilmente por aquí, ¿qué comenzaron a hacer España? Buscar otras rutas. Buscaron otras rutas, llegando así a nuestro continente, ¿no es cierto? Y es por eso que la confusión de Colón, que él pensó que llegó a la India y no sabía que se trataba de otro continente. Y es por eso que a nosotros nos confunden con indios, porque él pensó que llegó a la India, pero murió incluso sin saber que se trató de más tierras. Ello, ¿quién lo confirmó? Américo Vespucio, razón por la cual nuestro continente se llama América, en honor a Américo Vespucio, ¿sí? Bien, dando como consecuencias, la segunda crisis económica, tenemos las continuas guerras, limitaron el rendimiento agrícola y afectando así el comercio. Usted recuerde que en aquel entonces, durante la Edad Media, la principal actividad económica era la agricultura, por el mismo hecho que tenía la principal fuente de riqueza, que eran las tierras. ¿Qué va a pasar si se reduce esa producción con el imperio? Baja totalmente la economía. Es como ahora, ¿cuál es el principal recurso de nuestra economía hoy en día? El petróleo. El petróleo. ¿Qué pasaría si el petróleo llega cuando solamente baja de precio? ¿Qué pasa? Estamos pobres cuando baja de precio. Correcto. ¿Y qué pasaría si totalmente desaparece? No teníamos Somos más pobres. A la quiebra. Correcto, nos vamos a la quiebra. Entonces, ahí pasó lo mismo. Se redujo los productos agrícolas y lo que va a dar lugar a una crisis económica. Y a ello se adjunta que las rutas marítimas fueron controlados por mercaderes italianos. Entonces, mire usted que poco a poco este imperio va perdiendo poder. Como consecuencias, despoblamiento rural. Ante este rendimiento bajo agrícola, los campesinos se vieron obligados a migrar a la ciudad en busca de mejores condiciones de vida. Y por último, el debilitamiento del ejército, debido al elevado costo de mantenimiento que significaba para el Estado. Entonces, como ya no iban a ser bien pagados, ¿qué va a pasar con este ejército? Se desintegra, Licen. Se desintegra y ya no va a haber quien cuide, quien controle, y va a ser fácil ingreso para otros pueblos puedan atacar a este imperio. Y llegando a su fin totalmente cuando los turcos se tomaron ¿qué? ¿Qué se tomaron? La capital del imperio. ¿Cuál fue la capital del imperio? Constantinopla. No, de Roma fue de Occidente. Constantinopla de Oriente. ¿Sí? A ver, ¿quién me ayuda con la lectura, por favor? Decadencia y fin del imperio. Prácticamente
se acaba este imperio bizantino? Decadencia y fin del imperio. La invasión de los turcos en el siglo VI, no, XI, privó a Bizancio de una de las zonas más ricas del imperio, el Asia Menor. A partir de este momento, el imperio de Oriente vivió una lenta y paulatina decadencia que se manifestó en una severa crisis agraria y comercial. Cuando en el año 1453 los turcos tomaron Constantinopla, el imperio se hallaba casi reducida a la misma capital. Este hecho puso fin a 1000 años de historia. Muchas gracias, señorita. Entonces, ¿cuál hecho puso fin a este imperio? ¿Cuál hecho puso fin a este imperio? ¿Cuándo? ¿Qué hecho? La severa crisis. La decadencia, dicen la decadencia. Sí, pero Lo que le Cuando tomaron los turcos toman Constantinopla. correcto. ¿Quién fue? Ayub. Ayo. Eso es. De hecho, que entra en crisis, va decayendo, pero y totalmente se termina cuando los turcos se toman Constantinopla. Y recuerde que incluso la representación de la iglesia era la catedral de Santa Sofía. Teléfono, por favor. Y cuando se tomaron los turcos, esta basílica se convirtió ¿en qué? En una mezquita, en un templo de los turcos, en un templo de los árabes. ¿Está entendido hasta ahí? ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Entonces, ahora yo les voy a hacer una preguntita. Por favor, a ver, señor Tuaquiza, rapidito. ¿Cuál fue la capital del Imperio Romano? Señor Tuaquiza, si le veo. Ahí está, Constantinopla. Constantinopla, muy bien. A ver, señor Castillo. La principal actividad económica. La agricultura. La agricultura. Correcto. A ver, señor Wala. Una causa para que desaparezca este imperio. La baja economía, licenciado. La baja economía, muy bien. Ya, entonces bien, está entendido. Y el día de hoy te contaré la historia del Imperio Bizantino. Así que pon mucha atención. El Imperio Bizantino fue un imperio surgido a partir del Imperio Romano, el cual en el año 395 se dividió en dos y cuya parte oriental se desarrolló como Imperio Bizantino. En el año 395, Teodosio el Grande decidió dividir el Imperio Romano entre sus dos hijos y a su hijo Arcadio le correspondió el lado oriental. Su imperio perduró 1000 años más que el Imperio de Occidente y tuvo como capital a Constantinopla, antiguamente conocida como Bizancio. El Imperio Bizantino comprende uno de los mayores imperios de la historia, ya que se supo ser una potencia a nivel mundial y trascendió a lo largo de los siglos. El Imperio Bizantino abarcó la península de los Balcanes, Asia Menor, Siria, Palestina, Egipto y las islas del Mediterráneo Oriental. El desarrollo del comercio, la navegación y la industria en las ciudades bizantinas le permitió acumular grandes riquezas y mantener su poder. Constantinopla fue la ciudad más grande y poblada de Europa durante la Edad Media. Allí se concentraban mercancías que llegaban de Oriente y que tenían gran demanda en Europa, como la seda, las especias, las pieles, las piedras preciosas, las esencias y el marfil. La religión jugó un papel bastante importante en el éxito que llegó a tener el Imperio Bizantino, ya que a través de ella se unificó el Occidente y el Oriente para asegurar el bienestar de la nación. El cristianismo era la religión que dominaba en el Imperio Bizantino, al igual que en el romano. Esta era fundamental en la vida diaria de la población bizantina, tal como se puede observar en las obras artísticas de la época. El emperador del imperio era considerado el mayor exponente de la Iglesia.